Dios le bendiga, es un gusto saludarles, un gusto estar acá y compartir la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Proverbios, estamos estudiando en el capítulo 3, 9 bendiciones que la sabiduría puede traer a nuestra vida. Y recuerde que Proverbios se centra acerca de lo que es enseñarnos principios. No son leyes absolutas, pero sí son principios que pueden bendecir nuestra vida, pueden evitar que vengan problemas a nuestra vida cuando los ponemos en práctica. Creo que el verso importante del proverbio que podemos de ahí derivar todas las enseñanzas es el verso 7 del capítulo 1, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Amén. Y eso es el conocimiento de la palabra del Señor y la aplicación a nuestra vida. Y estamos ahí viendo en el verso 11 y 12 ahora. Y vamos a ver el sexto beneficio, que es no rechazar la disciplina puede contribuir a que disfrutes amor divino. Una vez más, no rechazar la disciplina puede contribuir a que disfrutes amor divino. O sea, hay momentos que Dios nos va a disciplinar para corregir alguna área en nuestra vida o para fortalecer nuestro carácter, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y eso el Señor no lo va a hacer para destruirnos, sino que va a ser para formarnos, para hacernos mejores personas. Y nos va a hacer pasar por procesos, por momentos, muchas veces, tal vez lo vamos a sentir duros, pero no son difíciles, ya que el Señor sabe lo que nosotros podemos aguantar. Lo hizo con Job, lo hizo con muchos siervos, incluso el Señor Jesús dice que por causa del dolor, del sufrimiento, Él aprendió la obediencia. Y lo mismo es con nosotros. Dios trabaja con nosotros no para destruirnos, sino para fortalecernos y hacernos mejores hijos. O sea, es de que en el momento que sintamos que estamos siendo disciplinados por Dios, no es de rechazarlo, no es de renegar, sino es de demostrar ahí que nuestro amor, nuestro compromiso hacia Dios es genuino. Y sin importar las circunstancias, el proceso, hay que serle fiel a Dios, hay que ser fiel, porque de ahí vamos a ver la mano del Señor. Eso es algo muy importante y vamos a disfrutar del amor de Dios, porque Dios nos va a amar y Él va a mostrar su amor como Padre hacia nosotros, y ahí es donde vamos a ser mejores personas, mejores hijos en el reino de Dios. Y eso es algo muy importante. En el capítulo 3, en el verso 11 y el verso 12, dice, no menosprecies, dice, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Verso 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso es algo muy importante. Recuerde que el trato que Dios tiene con sus hijos, con su pueblo, no lo tiene con todo el mundo. Es un trato especial, es una disciplina, ¿verdad? Para corregirnos. Pero dice el rey Salomón a su hijo, o Dios a nosotros, dice que no debemos de menospreciarlo, que no debemos de fatigarnos de su corrección, no debemos de, ¿verdad?, de un momento a decir otra vez lo mismo, otra vez esto, estoy pasando por lo mismo, sino que debemos de darle gracias a Dios. Eso es algo muy importante. Recuerde que la Biblia dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Dios tiene cosas para nosotros que no ha subido a corazón de hombre, ningún ojo ha visto lo que Dios tiene para nosotros, y para eso que Dios nos quiere darnos, esas bendiciones, la vida eterna, son cosas tan valiosas, que no podemos nosotros pagarlas porque cuestan tanto que solo el Señor Jesús pudo pagar por ella. Y entonces, para que podamos recibir y para que podamos ser agradecidos, para que podamos valorarla, Dios necesita tratar con nuestro corazón, con nuestra mente, para así poder formar en nosotros un carácter
suficientemente maduro para poder llegar a esa medida, a ese varón perfecto, ¿verdad? Que como lo fue el Señor Jesús. Y entonces ahí, nosotros sabremos que ya estamos para que el Señor venga por nosotros, por su iglesia. Y así el Señor sabe que puede poner en nuestras manos cualquier bendición, que no vamos a hacer mal uso de ella, o cualquier ministerio. Es algo muy importante que debemos de entender. Entonces, esta es una advertencia contra la idea de que los justos siempre gozan de prosperidad. Eso es algo muy importante. Un hijo de Dios no siempre le va a ir bien. Un hijo de Dios no siempre va a gozar de prosperidad. Puede ser, pero hay excepciones a la regla. No siempre. Vemos que Esteban era un hombre de Dios. Vemos cómo terminó. Vemos muchos de los apóstoles cómo estuvieron sirviéndole al Señor, pero no siempre les fue bien. Vemos a Job. Job no siempre fue aquel hombre, ¿verdad?, que conocemos, ¿verdad?, antes de que viniese, ¿verdad?, y fuese, ¿verdad?, disciplinado por Dios. Entonces, eso es algo muy importante. Esta es una advertencia contra la idea de que los justos siempre gozan de prosperidad. Entonces, ¿cómo podríamos verlo esto? Cuando Dios castiga o reprende al justo, el justo debe de discernir la acción educativa de Dios. Cuando Dios nos está castigando, cuando Dios nos está reprendiendo, Dios en realidad no nos está haciendo daño, sino que nos está educando, está formando esos principios en nuestra vida para que podamos, en el momento de llegar a salir de la prueba, reflejar a Dios en nuestra manera o nuestro estilo de vivir. Eso es algo muy importante, y así podamos ser esos adoradores que Él anda buscando, dándole honra y gloria a su nombre. Es algo muy importante. En Deuteronomio capítulo 8, verso 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón o en tu mente que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Es algo muy importante. Así como los padres que aman a sus hijos, que los castigan, que los disciplinan, que los dejan que les quitan ciertos privilegios para enseñarles, para disciplinarlos y hacer de ellos mejores hijos, así Dios trata con sus hijos. Es algo muy importante que debemos de entender. De lo contrario, no gozaríamos de ese amor divino que Dios tiene para nosotros. Es algo muy importante. También en el libro de Job, capítulo 5, verso 17, dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Se da cuenta? O sea, Job era bienaventurado cuando estaba siendo castigado, ¿verdad? Es algo muy importante que debemos de entenderlo. Aunque muchos lo menospreciaron, muchos lo miraban como burla, pero en realidad Job era bienaventurado. Dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Recuerda, cuando estás siendo castigado, cuando estás siendo disciplinado por Dios, ese es el momento de tu bienaventuranza. Eres bienaventurado cuando Dios está tratando contigo, porque esa es una señal de que Dios todavía te ama. Cuando Dios está tratando con tu corazón, cuando Dios te está disciplinando, está usando cualquier problema, está usando cualquier problema financiero, lo que sea, dentro de ti, de tu familia, algo has perdido materialmente, es porque Dios todavía te ama. Es porque Dios todavía te ama. Es algo muy importante que debemos de entender. Si Dios nos dejara que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos sin Él castigarnos o corregirnos, eso significa que Dios no nos está amando. Por eso vemos el mundo. El mundo prospera, el mundo goza de ciertos, fiestas o ciertos deleites, y Dios los deja. Y vemos que podría decir alguien, era creyente, pero ¿cómo es que puede Dios permitir eso? Es porque Dios les está dando, ¿verdad? Les quitó la cerca, les quitó la fence, les quitó aquello que evitaba que hicieran lo malo, y los dejó. ¿Para qué? Para hacer un mayor castigo hacia ellos. Pero nosotros no. Dios va a tratar a nosotros porque ese es señal que Dios nos ama todavía. Eso es algo muy importante que debemos de entender.
Entonces, en el libro de Hebreos, también capítulo 12, versos 5 al 11, se lo leo, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina. Si Dios te está disciplinando, esa es señal que te ama todavía. Eso no es que Dios te ha dejado. Eso no es que Dios te ha dejado. Recuerde que el Señor Jesús en un momento dijo: Padre, ¿por qué? Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él en la misma, también él dice en el libro de San Juan 16, 32 y 33. Él dice que todos lo habían dejado a él solo. Pero él dice: yo no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Y eso es algo muy importante. En el momento que Dios te disciplina, es el momento que vas a aprender a reconocer que Dios está ahí. Y es el único que va a permanecer ahí. Entonces dice el verso 6, dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice verso 7, si soportáis la disciplina o si no la menospreciáis, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, los hijos de Dios, entonces sois bastardos y no hijos. Y eso es algo muy importante. Lo vemos con nuestros padres. Si nuestros padres nos aman, nos van a disciplinar, nos van a corregir. Si en la iglesia nos ama nuestro pastor, nos van a disciplinar, nos van a corregir, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Donde quiera que estemos, si nos aman, eso es algo muy importante. Si eso lo hace el hombre, cuánto más Dios, que nos ama con un amor ágape. Es algo muy importante que debemos de entender. Verso 9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Se da cuenta? Como hijo llega un momento de nosotros le damos gracias a Dios porque nuestros padres no nos dejaron hacer todo lo que queríamos. Le damos gracias. Si los venerábamos a ellos por esos azotes, porque nos disciplinaban, ¿por qué no vamos a darle gracias a Dios cuando nos está disciplinando? Cuando está usando el dolor para disciplinarnos. Verso 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Se da cuenta? Dice verso 11, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Dios nos disciplina. A veces eso no es cuestión de gozo, pero es para que participemos de su santidad. Eso es algo muy importante que debemos de entender. Proverbios capítulo 13, verso 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, el padre que detiene el castigo a su hijo, que no castiga a su hijo, es porque lo aborrece, no lo ama. Pero dice, más el que lo ama, desde temprano lo corrigen. Si Dios nos ama, nos va a corregir, nos está corrigiendo y siempre nos va a corregir, porque Dios nos ama. Eso es algo muy importante. Recuerde, la disciplina, el dolor que Dios permite en sus hijos es porque Él nos está demostrando que todavía nos ama. Eso es algo muy importante. Si predicamos la sana doctrina, no vamos a predicar a la gente que le va a ir bien, no, le vamos a decir la verdad. En el evangelio no todo es, mi amado hermano, de disfrutar de prosperidad. Hay momentos que es necesario pasar por diversas pruebas para que nuestra fe sea probada. Es lo que dice la Biblia. Eso es el texto que está ahí en las Sagradas Escrituras y que no se puede, mi amado hermano, de una manera o de otra torcer, porque entonces seríamos hallados mentirosos. Es algo muy importante. Apocalipsis capítulo 3 verso 19 dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Recuerde,
No dice yo le doy toda clase de bendiciones. No dice yo le doy prosperidad a todos. No dice yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Es algo muy importante que debemos de entender. Así es de que eso es para que nosotros entendamos. Entonces, Dios sabe de qué estamos hechos nosotros. A Dios no se le olvida que nosotros somos polvo. A Dios no se nos olvida de dónde Él nos hizo. A Dios no se le olvida que nosotros solo somos barros en sus manos. Solo somos vasos de barro en sus manos. Dios sabe quiénes somos nosotros. Por lo tanto, cualquier momento que Dios esté tratando con nosotros, que nos esté disciplinando, Dios no va, mi amado hermano, a destruirnos. Él no nos va a castigar más de lo que podamos soportar, porque Él sabe de qué estamos hechos nosotros. Dios sabe. En el libro de los Salmos, capítulo 103, en el verso 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Una vez más, Salmo 103, 14, dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvos. Es algo muy importante. En Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, dice, soportar. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Por eso es que no debemos de rechazar la disciplina, porque cuando no la rechazamos, cuando la aceptamos, cuando le pedimos a Dios que nos dé Él la fuerza para poderla soportar, y ahí estamos, ahí creyéndole a Dios, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, entonces vamos a disfrutar de amor divino, porque dice que el Padre al Hijo que ama, lo disciplina. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Amén. Así es de que el Señor me le bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes, sobre los suyos. Recuerde, cualquier momento difícil que esté pasando no es señal de que Dios lo ha dejado, sino que eso es una confirmación de que Dios todavía lo ama y Él está tratando con usted. No rechace la disciplina, no abandone su lugar por simplemente huyendo de la disciplina, sino que deje que Dios sea el que lo fortalezca y le dé la salida. Amén. Recuerde que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Así es de que yo sé que cualquiera que sea su circunstancia que está pasando, es para bien. Dios obrará para bien. Amén. Que el Señor me le bendiga y la paz de Dios esté sobre usted y sobre los suyos. Gracias por ver esta enseñanza. Gracias por su humildad y espero ser de bendición para usted. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones.